¿Sabías que un simple pescador se convirtió en la roca indestructible de una fe que conquistaría imperios? Hoy te contamos la historia que la Biblia susurra y que pocos se atreven a revelar. Pedro, el pescador que se convirtió en la roca de la iglesia. No es la historia infantil de un hombre impulsivo que negó a Jesús y fue perdonado. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, la vida de Simón Pedro, el hombre que caminó sobre las aguas. El hombre que tembló ante la mirada del Maestro y el hombre que finalmente se convirtió en la roca que sostiene a la iglesia. Pedro nació en Betsaida, un humilde pueblo de pescadores a orillas del mar de Galilea. Su infancia transcurrió entre redes y barcas, en una vida sencilla, pero con la fuerza de un espíritu que no se conformaba con la rutina. Él no era un hombre instruido, ni poseía los pergaminos de los rabinos, pero tenía algo más valioso, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. La Biblia nos cuenta que un día, mientras Pedro y su hermano Andrés lanzaban sus redes al mar, un joven rabino llamado Jesús de Nazaret los llamó: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Y Pedro, sin dudarlo, dejó atrás su barca, su familia y todo lo que conocía para seguir a aquel que hablaba con autoridad y amor como nunca antes había escuchado. Desde ese momento, Pedro se convirtió en testigo de milagros que desafiaban la lógica humana. Vio cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los cojos danzaban de alegría y cómo las palabras de Jesús tenían el poder de calmar tormentas y levantar muertos. Pero más allá de los prodigios, Pedro sintió que estaba frente al Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Pedro era un hombre de pasiones intensas y de una fe que a veces ardía como fuego, pero que también se apagaba con el viento de la duda. Fue él quien, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién decís que soy yo?», respondió con voz firme y sin titubeos: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En ese instante, Jesús le dijo las palabras que sellarían su destino: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Pero lo que pocos saben es que Pedro no entendió del todo el peso de esas palabras. Porque ser la roca de la iglesia no significaba ser fuerte como hierro desde el principio. Significaba ser probado en el fuego del fracaso y la redención. Significaba cargar con las dudas y los miedos, y aprender que la fe no es la ausencia de temor, sino la certeza de que Dios camina a nuestro lado en medio de la tormenta. Pedro vivió momentos épicos que pocos se atreven a mencionar, cuando vio a Jesús resplandecer como el sol en el monte de la Transfiguración, o cuando escuchó la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». También vivió el dolor de negar 3 veces al Maestro que más amaba, un momento que lo marcó con lágrimas amargas, pero que también lo preparó para la redención más gloriosa. Ahora, con Pedro en el umbral de la grandeza y la debilidad, un hombre común a punto de convertirse en leyenda. Lo que vendrá a continuación te llevará al corazón mismo de su lucha y su transformación, donde la fragilidad humana se encuentra con la fuerza divina y nace el testimonio que desafía a reyes y a imperios. Quédate con nosotros, porque esto es solo el principio de una historia que cambiará para siempre la forma en que ves a Pedro, la roca viva de la fe eterna. Pedro, el pescador transformado en discípulo, se adentró en un camino que pocos se atreven a recorrer, el camino de la fe auténtica. Esa que se forja en las aguas turbulentas de la vida y se purifica en el fuego de la obediencia. Junto a Jesús, Pedro aprendió que no se trata de ser perfecto, sino de tener un corazón que siempre regresa a aquel que es perfecto. La Biblia nos revela momentos épicos donde Pedro fue protagonista de la historia que cambiaría al mundo. Fue Pedro quien, en una noche de tormenta, vio a Jesús caminar sobre las aguas. Movido por una fe temeraria, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús lo llamó, y Pedro, con los ojos fijos en el Maestro, caminó sobre el mar.
pero cuando el viento y las olas lo asustaron, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Aquella noche, Pedro entendió que la fe no es la ausencia de miedo, sino aprender a mirar más allá de las olas. Querido espectador, si esta historia te está impactando tanto como a nosotros, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque aquí no solo relatamos pasajes de la Biblia, los traemos a la vida para que encuentres en ellos la fuerza que necesitas. Cada video que hacemos es un puente entre el pasado y tu corazón, porque aquí hablamos de cada aspecto que la palabra revela y de los secretos que pueden cambiar tu destino. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia no solo es sobre Pedro, también es sobre ti y tu llamado a ser piedra viva en el edificio eterno de Dios. De vuelta a la historia, Pedro fue testigo de la gloria y la agonía. Estuvo en el huerto de Getsemaní cuando Jesús, temblando de dolor, sudó sangre bajo el peso de la cruz que vendría. Fue Pedro quien, impulsado por su amor y su pasión, desenvainó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, con un amor que desarma toda violencia, sanó a Malco y miró a Pedro con una ternura que lo desarmó por dentro. Pedro entendió entonces que la fuerza del reino no está en las armas, sino en el sacrificio y la compasión. Y sin embargo, en la hora más oscura, Pedro tropezó. La Biblia cuenta que lo siguió de lejos mientras Jesús era llevado a juicio. Y en el patio de los sumos sacerdotes, cuando lo señalaron como uno de los discípulos, Pedro negó conocer al Maestro 3 veces. En el instante en que el gallo cantó, Jesús lo miró. Fue una mirada que no acusaba, sino que llamaba al arrepentimiento. Pedro salió de allí y lloró amargamente, porque entendió que incluso la roca más firme puede quebrarse, pero también puede ser restaurada por la gracia. Lo que pocos saben es que, en esas lágrimas, Pedro vio algo que cambiaría su vida para siempre. Vio que Jesús no lo había elegido por ser perfecto, sino por ser honesto, por tener un corazón dispuesto a reconocer su fragilidad y a dejarse transformar por el amor más grande que existe. Pedro entendió que la verdadera fuerza no nace de la arrogancia, sino de la humildad de quien sabe que todo lo bueno proviene de Dios. Acabamos de vivir, con Pedro en el valle de su propia culpa y en la encrucijada de su destino. Lo que vendrá te mostrará cómo el Maestro resucitado lo buscó, no para juzgarlo, sino para restaurarlo y convertirlo en la roca viva sobre la que se edificaría una iglesia que ni la muerte podría destruir. Quédate con nosotros, porque la historia que está por venir es la historia de la redención más gloriosa que el mundo haya conocido. Pedro, aquel hombre de impulsos intensos y corazón ardiente, vivía con la herida de sus negaciones y la culpa que le pesaba como un ancla. Pero Jesús, el buen pastor, no dejó que la vergüenza fuera la última palabra en la vida de Pedro. Después de la resurrección, cuando el alba apenas acariciaba el horizonte, Jesús buscó a Pedro en la orilla del mar de Tiberíades. La Biblia relata aquel encuentro lleno de ternura y redención. Los discípulos, agotados por una noche infructuosa, vieron a un hombre desconocido a la orilla que les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Cuando les ordenó lanzar la red al otro lado, pescaron tantos peces que apenas podían arrastrarla. Fue Juan quien primero lo reconoció, es el Señor. Y Pedro, sin dudarlo, se ciñó la túnica y se lanzó al agua para nadar hasta su maestro. Su corazón, que antes había sido golpeado por la vergüenza, ahora ardía con un fuego nuevo, el fuego del amor que nunca deja de buscar. En la orilla, Jesús los esperaba con un fuego encendido y pan y pescado asándose. Era más que una comida, era un banquete de reconciliación. Después de compartir el alimento, Jesús miró a Pedro y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, con la voz entrecortada por la emoción y la culpa, respondió, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Y en cada respuesta, Jesús lo restauró, apacienta mis ovejas. 3 veces lo había negado, y 3 veces Jesús lo reafirmó como pastor de su rebaño. Allí, en esa playa bañada por el sol naciente, Pedro dejó de ser el pescador temeroso para convertirse en la roca viva del reino de Dios. Pero lo que pocos saben es que, en ese momento, Jesús también le reveló el precio que tendría que pagar. Le dijo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Era la profecía de la cruz invertida que lo esperaría en Roma. Pedro entendió que seguir a Jesús no era un camino fácil, pero era el único camino que valía la pena caminar. La transformación de Pedro no fue instantánea. Fue un viaje continuo de fe, tropiezos y milagros. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder, Pedro se levantó como un león rugiente y predicó con tal fuerza que 3000 almas se convirtieron ese mismo día. Fue él quien sanó al cojo en la puerta del templo y desafió al Sanedrín con la autoridad del Espíritu. Pedro, el hombre que antes había temido el juicio de una criada en el patio de Caifás, ahora hablaba con la valentía de un profeta, porque sabía que el poder de Dios es más grande que el miedo de los hombres. Pero lo que casi nunca se dice es que Pedro también vivía con visiones y sueños que pocos comprenderían. Veía a Jesús en cada milagro, sentía su voz en cada predicación y en cada cárcel donde fue encerrado por proclamar la verdad. Una noche, encadenado entre 2 soldados, un ángel lo despertó y las cadenas cayeron como hojas al viento. Pedro caminó por las calles silenciosas de Jerusalén, libre no solo de las cadenas físicas, sino de toda duda que alguna vez había atenazado su corazón. Ya te hemos relatado la mitad de esta maravillosa historia, con Pedro caminando como la roca sobre la que se levantaría la iglesia. Guiado por el Espíritu Santo y por la certeza de que cada paso en el nombre de Jesús es un paso hacia la eternidad. Lo que revelaremos a continuación te llevará a los días finales de Pedro y a la forma en que su fe se convirtió en un testimonio eterno que desafía las sombras y enciende la esperanza en cada corazón que se atreve a creer. Los días de Pedro, después de Pentecostés, estuvieron marcados por la pasión de un corazón que ya no conocía el miedo, solo la certeza de que el Mesías vivía y reinaba. La Biblia nos dice que Pedro predicaba sin cesar, sanaba a los enfermos con la sola mención del nombre de Jesús, y que incluso su sombra traía sanidad a los que sufrían. Era la manifestación viva de la promesa de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro viajó a Samaria, donde los muros del odio y el prejuicio se derrumbaron al encontrarse con el poder del Evangelio. Vio cómo los samaritanos recibían el Espíritu Santo y entendió que el amor de Dios no conoce fronteras ni linajes. También viajó a Lida y a Jope, donde resucitó a una mujer llamada Tabita, demostrando que la muerte no puede robar lo que Dios ha prometido. Pero lo más impactante que pocos mencionan es cómo Pedro fue guiado en visiones que sacudieron los cimientos de su fe y lo empujaron a ver el plan eterno de Dios. En Jope, mientras oraba en la azotea, tuvo un sueño: un lienzo descendía del cielo con animales de toda clase, y una voz le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pedro, fiel a las tradiciones de pureza judía, se resistió, pero la voz insistió: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Era un llamado a derribar las barreras que dividían a la humanidad. Pedro entendió entonces que el Evangelio no era solo para los judíos, sino para toda la creación. Ese mismo día, un centurión romano llamado Cornelio lo mandó llamar. Pedro entró en la casa de un gentil por primera vez y, al proclamar el nombre de Jesús, vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre todos los presentes. Fue un momento épico,
un instante en que Pedro vio con sus propios ojos que la sangre del Mesías había roto las cadenas de la separación y había unido a todos los pueblos en un solo cuerpo, la Iglesia. Lo que muchos no saben es que este evento fue más que un milagro, fue la confirmación de que Pedro era verdaderamente la roca, no solo de la fe judía, sino de la fe universal, de un reino que ya no tendría fronteras. Él entendió que la promesa de Jesús no estaba limitada por las tradiciones humanas, sino que era una corriente viva de gracia que alcanzaría a toda alma dispuesta a creer. Los años pasaron, y Pedro siguió predicando y fortaleciendo a los hermanos. Las persecuciones aumentaron, pero su fe nunca vaciló. Sabía que la cruz lo esperaba, pero también sabía que la victoria de Cristo era más grande que cualquier martirio. La Biblia no narra cada paso de sus últimos años, pero la tradición cristiana, eco de los testimonios antiguos, nos dice que Pedro fue llevado a Roma, la capital del imperio que se creía invencible. Allí, en la ciudad de los Césares, Pedro proclamó el Evangelio con la misma pasión con que había lanzado redes en Galilea. Roma, con su orgullo de mármol y sangre, escuchó la voz de un pescador convertido en roca. Pedro desafió a emperadores y a falsos dioses, y cuando la muerte lo amenazó, no retrocedió. Él sabía que su maestro también había enfrentado la cruz, y que seguirlo hasta el final era el mayor honor. Vamos acercándonos al final de esta historia épica, con Pedro en las calles de Roma, sabiendo que cada palabra suya era semilla de eternidad. Lo que contaremos a continuación revelará los últimos días de Pedro y el sacrificio final que convirtió su vida en un testimonio que resuena hasta nuestros días, recordándonos que la verdadera fuerza nace en la fe que no se rinde. Quédate con nosotros, porque la historia que está por venir es la culminación de un llamado eterno que nos habla a ti y a mí. Pedro, el hombre que había sido llamado roca por el mismo Jesús, llegó a sus últimos días con la dignidad de un soldado de la fe. En las calles empedradas de Roma, la ciudad donde los emperadores se creían dioses, Pedro predicaba el nombre de aquel que verdaderamente reina sobre toda la creación. Su voz, curtida por los años y las batallas espirituales, no temblaba ante las amenazas de los poderosos. Él sabía que su vida era un sacrificio vivo, un testimonio ardiente que no podría ser apagado. La Biblia no relata directamente cómo terminó la vida de Pedro, pero la historia que se ha transmitido de generación en generación nos dice que fue arrestado y llevado ante el cruel Nerón, el emperador que se creía dueño de la vida y la muerte. Allí, en la prisión húmeda y oscura de la colina vaticana, Pedro oraba sin cesar. Sus cadenas eran pesadas, pero su espíritu volaba libre como el águila. Sus ojos, cansados por los años y el dolor, brillaban con la esperanza que nunca muere. Pedro sabía que su hora había llegado. Recordaba las palabras de Jesús: cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá. Entendía que su cruz no era una maldición, sino una invitación a compartir la gloria de su maestro. Los guardias lo sacaron de la celda al amanecer, y mientras caminaba hacia el lugar de su ejecución, Pedro no miraba las lanzas ni escuchaba los gritos de la multitud. En su corazón, solo resonaba la voz de su Señor: apacienta mis ovejas. Pero lo que muchos no saben, lo que la Biblia apenas deja entrever, es que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo. No se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Aquella cruz invertida fue su último acto de humildad, un grito silencioso de que la verdadera grandeza se encuentra en servir, no en ser servido. En sus últimos momentos, Pedro oró por la iglesia, por aquellos que vendrían después, por cada hombre y mujer que escucharía el nombre de Jesús y se atrevería a creer. Oró no solo por los vivos, sino por todos los que nacerían hasta el fin de los tiempos. Su vida se convirtió en una ofrenda que traspasó los siglos y que aún hoy fortalece a los que luchan por la fe.
Lo más épico que pocos mencionan es que, según antiguas tradiciones, mientras Pedro era crucificado, tuvo una visión gloriosa, vio a Jesús esperándolo, con los brazos abiertos y la corona de victoria sobre su cabeza. Pedro entendió que su vida, marcada por la fragilidad humana, era el testimonio más grande de que Dios no llama a los perfectos, sino a los que están dispuestos a ser moldeados por su amor. Ahora, con Pedro colgado cabeza abajo en la colina que pronto sería llamada Santa, pero con su espíritu erguido como la roca que nunca será quebrantada. Lo que contaremos será el legado eterno que Pedro dejó para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros hasta el final, porque la historia que está por venir es la luz que ilumina cada paso de fe que damos en este mundo. Su vida terminó en aquella cruz invertida, pero su testimonio no fue enterrado en la tierra húmeda de Roma. La sangre de Pedro, como la semilla que muere para dar vida, se convirtió en el fundamento de una iglesia que ni el tiempo ni el poder de los imperios pudieron destruir. Su voz, que una vez tembló ante una criada, ahora retumba a través de los siglos como un eco que nos llama a la valentía y a la fe que no se rinde. El legado de Pedro es más que la historia de un hombre. Es la historia de un corazón dispuesto a ser roto y reconstruido por el amor de Jesús. Es la historia de un pescador que se convirtió en apóstol, de un hombre común que, al ser tocado por la gracia divina, fue capaz de caminar sobre las aguas de la duda y sostener la esperanza de la humanidad. Pedro nos dejó más que milagros y palabras, nos dejó la certeza de que cada vida puede ser transformada cuando responde al llamado de Dios. Nos dejó la convicción de que, aunque tropecemos, su gracia nos levantará y su amor nos sostendrá. Su fe no fue perfecta, pero fue real. Su fuerza no fue humana, sino divina. Y su historia no terminó en aquella cruz invertida, comenzó allí, en el corazón de cada creyente que hoy se atreve a decir, como él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Querido televidente, si esta historia te ha tocado, te pido que le des like y te suscribas al canal. Aquí no solo contamos historias épicas de la Biblia, las desenterramos para que encuentres en ellas la fuerza y el propósito que tu alma anhela. Porque en este canal hablamos de todos los temas de la palabra, de los misterios más ocultos y las verdades más poderosas. Quédate con nosotros y descubre que tú también eres parte de esta historia eterna. Déjanos tus comentarios, tus preguntas y tus testimonios en la descripción de este video. Queremos saber qué ha despertado en ti esta historia y cómo la fe de Pedro te inspira a seguir caminando, aun cuando las olas sean altas y el viento sople con fuerza. Recuerda siempre estas palabras, la roca no es fuerte por su forma, sino por aquel que la sostiene. Que la paz y el amor de Jesús, el verdadero fundamento, te acompañen y te fortalezcan cada día de tu vida. Bendiciones para ti y para tu familia.